Algunas personas se la pasan toda su vida atoradas en un ciclo silencioso de frustración, miedo y lástima por sí mismas, y se mueren sin entender por qué nunca nada cambia. Esperan que el tiempo resuelva lo que solo la conciencia puede sanar. Marco Aurelio, el filósofo emperador de Roma, ya lo había notado hace casi 2000 años cuando escribió: «La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella». Pero la mayoría de la gente ignora esta verdad, y el precio es muy alto. Una mente sin guía se convierte en su propia prisión. La persona que huye de la realidad termina siendo aplastada por ella. Este video es una invitación. Si lo ves hasta el final y aplicas las enseñanzas de Marco Aurelio que te voy a compartir aquí, vas a notar cambios de verdad en cómo manejas el dolor, el miedo y a los demás. Pero si ignoras estas verdades, te arriesgas a seguir viviendo el mismo patrón, el mismo vacío, solo que en días distintos. Respira hondo. Escucha con atención. Estas son las verdades difíciles que Marco Aurelio querría que escucharas. Y quizás sea la última vez que tu mente se resista al cambio. Marco Aurelio entendió que el sufrimiento humano nace de la confusión entre lo que podemos y lo que no podemos controlar. Es una batalla silenciosa que se libra dentro de cada persona, todos los días. La mente crea la ilusión de que si dominamos el mundo exterior, encontraremos la paz. Pero la verdad es que mientras más intentamos controlar las circunstancias, más nos hacemos prisioneros de ellas. Es un ciclo vicioso. Mientras más luchamos contra lo inevitable, más sufrimos. Piensa en alguien que pasa horas revisando su celular, esperando una respuesta que nunca llega. O en esa persona que no puede dormir, intentando adivinar qué pensarán los demás de sus decisiones. Estas son situaciones comunes, quizás pequeñas, pero se repiten a diario y nos agotan la energía vital. Marco Aurelio escribió: «No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas». Esto quiere decir que la fuente de la perturbación no está en lo que pasa, sino en cómo reaccionamos. La verdad es que el mundo es incierto. Nadie controla el clima, el comportamiento de otras personas, la economía, la salud, el amor. Hasta el hombre más poderoso del planeta, el emperador de Roma, reconocía esta limitación. Marco Aurelio se enfrentó a guerras, traiciones y epidemias devastadoras, y aún así mantuvo su serenidad. Él entendió que el control no reside en el caos externo, sino en el orden interno. Es como estar en medio de una tormenta y en lugar de luchar contra el viento, decidir plantar los pies firmemente en la tierra y respirar hasta que pase. En los tiempos modernos vivimos el mismo dilema, pero con nuevos disfraces. Intentamos controlar la narrativa de nuestras vidas en redes sociales, nuestro desempeño en el trabajo, el futuro de nuestros hijos. Creamos metas imposibles y nos exigimos como si fuéramos máquinas. Cuando las cosas no salen como lo planeamos, le llamamos fracaso. Pero, en realidad, el fracaso nace de la expectativa de que el mundo debería funcionar según nuestros deseos. Y el mundo nunca obedecerá a nuestra voluntad. Un claro ejemplo de esta lucha por el control fue la vida de Amy Winehouse, talentosa, admirada, pero completamente consumida por la necesidad de controlar el amor, la fama y el dolor. Mientras más intentaba manejar todo a la vez, más se hundía en sí misma. Ella creía que podía dominar lo que sentía escapando de la realidad, pero nadie conquista lo que se niega a aceptar, y eso es exactamente lo que enseña el estoicismo. La aceptación no es rendirse, es ver las cosas tal como son, no como quisiéramos que fueran. Ahora, ve lo contrario en personas que han entendido esta verdad. Tom Hanks, por ejemplo, seguido habla de cómo aprendió a aceptar los altibajos de la vida sin dejarse consumir.
Él repite una frase sencilla: esto también pasará. Esta conciencia es profundamente estoica porque reconoce que todo es fugaz, el éxito, el dolor, la alegría. Y cuando entiendes esto, empiezas a reaccionar con calma porque sabes que nada es permanente. El verdadero control no está en cambiar lo que sucede, sino en cambiar la forma en que ves lo que sucede. Marco Aurelio dijo: si puedes soportarlo, sopórtalo. Deja de quejarte. Es un llamado a la madurez emocional, a la responsabilidad por la propia mente. No es un mensaje de frialdad, es una invitación a la claridad. Es aceptar que no todo saldrá como lo planeado y que esto no es el fin, sino una parte natural de la vida. Cuando entendemos esta idea, algo cambia profundamente. El tráfico que molestaba, los retrasos que frustraban, el rechazo que dolía, todo empieza a tener un peso diferente. Deja de ser un ataque personal y se convierte simplemente en un evento. Y este simple cambio de percepción trae una libertad inmensa. No es que el mundo se vuelva más ligero, es que tú te vuelves más fuerte. Pero no se trata de volverse indiferente. Es lo contrario, se trata de estar completamente presente. Es saber que si alguien te critica, eso revela más sobre el estado mental de esa persona que sobre tu valor. Es entender que perder algo no significa perderlo todo. Es aceptar que el control no es dominio, es conciencia. Marco Aurelio aprendió esto mientras gobernaba un imperio rodeado de incertidumbres. Veía la vida desmoronarse a su alrededor, pero mantuvo su enfoque en lo que dependía de él: sus acciones, sus palabras y sus pensamientos. Es esta tríada la que define el verdadero control. Lo demás es pura distracción. Y cuando empiezas a vivir de esta manera, algo cambia en silencio. Las situaciones que antes te quitaban el sueño se vuelven solo ruidos lejanos. Empiezas a vivir con más tranquilidad, porque entiendes que lo único que de verdad posees eres tú mismo. El mundo puede cambiar, la gente puede irse, el tiempo puede hacer de las suyas, pero lo que tú haces con lo que te pasa, eso nadie te lo puede quitar. Quizás esta sea una de las lecciones más difíciles de aplicar, porque exige desapego, exige valor para admitir que no controlamos el futuro, pero sí podemos elegir cómo vivir el presente. Y esta elección, aunque sencilla, es el punto donde todo cambia. Porque en el momento en que sueltas lo que no te corresponde, empiezas a experimentar la verdadera libertad. El sufrimiento es una de las experiencias más universales, pero también una de las más incomprendidas de la existencia humana. Marco Aurelio creía que el sufrimiento no era un castigo, sino una oportunidad. Él dijo: el obstáculo para la acción impulsa la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta idea cambia por completo cómo manejamos el dolor. Lo que antes parecía un obstáculo, ahora se ve como una parte esencial del crecimiento. El dolor, desde la perspectiva estoica, no es el enemigo. Es el maestro que enseña de una manera dura, pero necesaria. En la vida moderna, todos buscan comodidad, placer y seguridad. Queremos evitar cualquier tipo de malestar físico o emocional, y es precisamente esta evasión lo que nos hace frágiles. Piensa en alguien que evita conversaciones difíciles para no enfrentar la incomodidad de la verdad, o en alguien que abandona un proyecto al primer fracaso para no lidiar con el dolor del rechazo. Cada vez que huimos del sufrimiento, perdemos una oportunidad para fortalecernos. Marco Aurelio observó que el arte de vivir se parece más a una lucha que a un baile, y por eso el sufrimiento es inevitable para quienes están realmente vivos. Es parte del proceso de aprender a resistir, a entender y a transformarse. El dolor es el campo donde el alma se revela. Y esto no es una metáfora poética, es algo que se manifiesta en la práctica. Cuando alguien pierde un trabajo,
Por ejemplo, el dolor inicial es inevitable. Surge el sentimiento de fracaso, el miedo al futuro, la duda sobre el propio valor. Pero si esa persona usa el sufrimiento como una invitación a la reflexión, descubre nuevas fortalezas. Quizás encuentra un propósito más auténtico. Quizás se da cuenta de que vivía en automático. Quizás despierta a algo más grande. Así es como el sufrimiento se transforma en un maestro. Nos obliga a mirar hacia adentro, donde se encuentran las respuestas que la distracción de la comodidad oculta. También existe el sufrimiento emocional, ese que surge cuando alguien nos lastima, cuando somos traicionados o rechazados. La mayoría de la gente intenta llenar este vacío buscando distracciones rápidas. Comida, redes sociales, consumo, relaciones pasajeras. Pero el vacío no se llena con escapes, solo desaparece cuando se entiende. Marco Aurelio dijo: si te angustia algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a la estimación que le das. Esto significa que el sufrimiento es, en gran medida, un reflejo del significado que les asignamos a los eventos. La misma pérdida que devasta a una persona puede fortalecer a otra, porque lo que cambia no es el hecho, sino la interpretación. Piensa en alguien como Michael Jordan. Durante su carrera fue descartado de equipos, criticado y puesto en duda un sinfín de veces. Pero, en lugar de dejar que el sufrimiento lo definiera, lo usó como combustible. Cada derrota se convirtió en un motivo para crecer. Esta es la esencia del estoicismo en acción. No es negar el dolor, sino transformar su impacto en energía para seguir adelante. En contraste, hay quienes se pierden dentro de su propio sufrimiento, alimentándolo hasta que se convierte en una identidad. El sufrimiento sin propósito destruye. Es como una llama que consume todo a su alrededor. Esto es lo que les pasó a personas que no pudieron con la presión interna del dolor, como Kurt Cobain, un hombre talentoso, sensible, pero que no encontró un sentido a lo que sentía. Y cuando el dolor pierde su sentido, se vuelve insoportable. Marco Aurelio dijo que a ningún hombre le sucede nada que la naturaleza no le haya hecho capaz de soportar. Él creía que cada persona tiene dentro de sí la capacidad de aguantar lo que el destino trae. El problema es que pocos lo creen. La ciencia moderna confirma esta visión antigua. Los estudios demuestran que las personas que enfrentan el sufrimiento como una parte natural de la vida tienen más probabilidades de desarrollar resiliencia emocional. Manejan mejor el estrés, toman decisiones más racionales y disfrutan de una salud mental más estable. Esto pasa porque el cerebro interpreta el sufrimiento de otra manera cuando no hay resistencia. Lo que antes era dolor se convierte en aprendizaje. El sufrimiento es un espejo que nos muestra quiénes somos de verdad cuando se nos caen las máscaras. Nos revela que nuestra fuerza no depende de las circunstancias, sino de cómo reaccionamos a ellas. Por eso, cuando algo doloroso sucede, la pregunta no debería ser ¿por qué me está pasando esto a mí?, sino más bien ¿qué me quiere enseñar esto? Este simple cambio de perspectiva transforma por completo la experiencia. El dolor deja de ser un castigo para volverse un camino. Marco Aurelio aplicó esta verdad en su vida. Durante la plaga antonina, una epidemia que arrasó el Imperio Romano, él vio morir a amigos cercanos y a su familia y la ruina de ciudades enteras. Pudo haberse desesperado, pero eligió actuar con serenidad. Siguió escribiendo, reflexionando y gobernando con prudencia. No controló la tragedia, pero sí controló su mente frente a ella. Y esto es justo lo que distingue a quienes son destruidos por el sufrimiento de quienes se fortalecen con él. Incluso hoy, el sufrimiento sigue siendo inevitable, pero la forma en que lo manejamos es una elección. Cuando enfrentas el dolor de frente, sin huir,
Este pierde su poder para dominarte. Es como atravesar un bosque oscuro sabiendo que hay luz del otro lado. Es un proceso, y cada paso que das con valentía construye una nueva versión de ti. Hay algo profundamente liberador en entender que el sufrimiento no es un final, sino el inicio de algo nuevo. Es ahí donde la conciencia despierta, donde el orgullo muere y la sabiduría nace. Marco Aurelio no veía el sufrimiento como un castigo, sino como un camino. Creía que quienes más sufren, una vez que despiertan, son también quienes entienden la vida con mayor profundidad. Y quizá esta es la gran lección. No huyas del dolor, no pelees contra él, atraviésalo. Porque como él escribió, lo que le sucede a cada hombre está preparado para el bien de su naturaleza. El dolor no llegó para destruirte, llegó para revelarte. La ira es una de las emociones más destructivas y al mismo tiempo de las más comunes en la naturaleza humana. Marco Aurelio lo observó con claridad cuando escribió: la mejor venganza es no ser como el que te infligió la injuria. Esta simple frase encierra una profundidad inmensa porque habla de algo que la mayoría de la gente aún no domina: el arte de mantener la paz interior aun cuando el mundo intenta provocarnos. La ira es la reacción primitiva de una mente que todavía cree que el control externo es posible. Surge cuando las cosas no salen como queremos, cuando nos sentimos agraviados, frustrados o poco respetados. Es una respuesta emocional que parece natural, pero casi nunca es útil. El problema con la ira es que se disfraza de fuerza. Cuando alguien explota, grita o reacciona de forma impulsiva, parece que se está imponiendo, pero en realidad está perdiendo el control. Marco Aurelio afirmó que la ira y la tristeza provienen de una mente débil. Lo dijo no como un juicio, sino como una observación. La ira es el reflejo de una mente que aún no ha aprendido a gobernarse a sí misma. Y gobernarse a sí mismo era, para él, el verdadero poder. La sociedad moderna vive en un estado de irritación constante. La gente se levanta ya estresada, atorada en el tráfico, presionada por fechas límite, expuesta a la comparación constante en redes sociales. Todo parece un motivo para ofenderse. La ira se ha convertido en el lenguaje emocional dominante, usado como una forma de defensa ante cualquier adversidad. Pero cuando observas con más detalle, te das cuenta de que detrás de cada estallido hay miedo. Miedo a no ser respetado, a no ser comprendido, a no ser suficiente. La ira es, a menudo, el disfraz de un dolor que aún no ha sido reconocido. Piensa en situaciones sencillas de la vida diaria. Alguien se te mete en el tráfico y reaccionas con furia. En el fondo, no es solo el acto lo que te irrita, es la sensación de que alguien no respetó tu espacio. O cuando alguien critica tu trabajo y respondes a la defensiva. Lo que de verdad duele no es la crítica, sino el ego herido que se niega a ser cuestionado. La ira surge cuando el orgullo siente que ha perdido el control de la situación. Por eso, consume tanto, porque alimenta al ego, y el ego es insaciable. Hay una diferencia abismal entre sentir enojo y actuar con enojo. Sentirlo es humano. Actuar con enojo es permitir que la emoción tome el control de la razón. Cuando esto sucede, la claridad desaparece, y la persona, arrastrada por los impulsos, dice y hace cosas de las que a menudo se arrepiente al instante. La neurociencia moderna confirma lo que los estoicos ya sabían. Cuando la ira domina, el cerebro racional se desactiva y el instinto primitivo toma el mando. Por lo tanto, las decisiones tomadas en medio de la furia casi siempre terminan en arrepentimiento. El estoicismo enseña que el control emocional no es represión, es conciencia. Marco Aurelio no decía que negaras la ira, sino que la entendieras antes de que se manifestara. Es un ejercicio de observación constante. Cuando afirmó:
Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. También estaba diciendo que la verdadera libertad radica en no reaccionar de forma automática. Una mente libre observa, entiende y responde con serenidad. Fíjate cómo se aplica esto en la práctica. Imagina a alguien en tu trabajo que te provoca constantemente, que pone a prueba tus límites, que hace comentarios hirientes. La mayoría de la gente reacciona con hostilidad, se desquita, guarda rencor. El resultado es un ciclo interminable de tensión y desgaste. Pero si aplicas el pensamiento estoico, cambias por completo las reglas del juego. En lugar de reaccionar, observas. Te das cuenta de que la provocación del otro habla más de él que de ti. Y al mantenerte imperturbable, conservas tu poder. La ira del otro pierde su efecto. Es en este punto cuando el autodominio se transforma en una fuerza silenciosa. Un ejemplo real de esto fue la postura de Nelson Mandela. Encarcelado injustamente por 27 años, habría tenido todas las razones del mundo para volverse un hombre amargado, impulsado por el odio. Pero él eligió lo contrario. Al salir de la cárcel, perdonó a quienes lo habían encarcelado. Entendió que la ira lo mantendría prisionero, incluso fuera de los barrotes. Esta actitud no fue debilidad, fue el ejercicio más puro de autodominio. Es lo que Marco Aurelio llamaría sabiduría aplicada. La ira es también una forma de autodestrucción silenciosa. Corroe relaciones, aleja a la gente y enferma el cuerpo. Investigaciones demuestran que las personas que viven en un estado constante de irritación son más propensas a problemas cardíacos y ansiedad crónica. Esto se debe a que el cuerpo interpreta la ira como un estado de alerta continuo, liberando hormonas que desgastan el sistema nervioso. Por lo tanto, cada estallido emocional viene con un alto costo físico y psicológico. El estoicismo propone el camino opuesto, la calma como forma de fuerza, la serenidad como forma de resistencia. Pero, ¿cómo se puede poner esto en práctica en un mundo tan acelerado y provocador? La respuesta está en la conciencia del momento presente. Cuando algo te irrite, en lugar de reaccionar de inmediato, respira, observa lo que sientes, identifica qué te afectó y pregúntate, ¿esto merece mi paz? Esta pausa es el instante en que el instinto se transforma en sabiduría. Es en este intervalo donde te demuestras a ti mismo que eres más grande que tus emociones. Marco Aurelio vivió rodeado de guerras, traiciones y desafíos constantes a su poder. Pudo haber sido fácilmente dominado por la ira, pero él eligió una postura diferente. Escribió: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Esto significa que si alimentas pensamientos de odio, eventualmente te conviertes en aquello que desprecias. Pero si nutres pensamientos de serenidad, empiezas a irradiar esa misma paz a tu alrededor. La ira no es solo un problema individual, es contagiosa. Cuando una persona reacciona con furia, despierta la furia en los demás. Es como un fuego que se propaga rápidamente. Pero así como la ira es contagiosa, también lo es la calma. Un gesto de paciencia puede detener una discusión entera. Una mirada serena puede desarmar una provocación. El dominio emocional es una forma de liderazgo silencioso. Marco Aurelio creía que la tranquilidad perfecta consiste en vivir cada día como si fuera el último, sin agitación, sin indiferencia, sin hipocresía. Esta visión engloba el propósito mayor del manejo de la ira. No se trata de parecer tranquilo ante los demás. Se trata de vivir en paz consigo mismo. Se trata de entender que nada externo puede perturbar tu equilibrio si tú no lo permites. La ira es la emoción de quienes aún no han comprendido que el verdadero poder no reside en vencer a los demás, sino en vencerse a uno mismo. Cuando aprendes a dominar la ira, empiezas a percibir la vida de otra manera.
Las situaciones que antes te dañaban se convierten en simples pruebas, y esas pruebas en peldaños hacia el autodominio. Este es el camino estoico, no reaccionar al mundo, sino navegarlo con sabiduría interior. Llega un punto en la vida en que los humanos deben enfrentar una verdad que la mayoría evita. Todo es pasajero. Marco Aurelio lo sabía mejor que nadie. Rodeado de poder, guerras, pérdidas y responsabilidades, entendió que la vida es como un río en constante movimiento, y que intentar detener el cauce del agua es condenarse al sufrimiento. Observa constantemente que todas las cosas nacen del cambio, escribió, y acostúmbrate a la idea de que la naturaleza no ama tanto nada como cambiar las formas existentes y crear otras nuevas semejantes a ellas. Estas palabras no eran simplemente un ejercicio filosófico, eran una forma de supervivencia mental. Aceptar la impermanencia es aceptar la vida tal como es, no como quisiéramos que fuera. Cuando algo termina, una relación, una etapa, una amistad, un sueño, es natural que surja un impulso de resistencia, un deseo de aferrarse a lo que ya no existe. Pero Marco Aurelio nos invita a ver esto con serenidad. Solía decir que nada de lo que ocurre es ajeno a la experiencia humana y que si algo es natural, entonces es soportable. Él creía que el universo se encuentra en un estado de renovación incesante y que luchar contra esto es como intentar que el sol no salga. Una vez que entendemos que cada pérdida es, en realidad, una transformación, comenzamos a vivir con mayor tranquilidad. El apego se disuelve y en su lugar emerge una aceptación madura, una que no es resignación, sino sabiduría. Considera a alguien que pierde su trabajo y cae en la desesperación, convencido de que su mundo se ha desmoronado. Sin embargo, varios meses después, esa misma persona descubre una nueva oportunidad que la encamina hacia una senda más plena. En el momento de la pérdida todo se sintió como un final, pero en verdad fue simplemente el comienzo de otra fase. Marco Aurelio veía esto como una manifestación del orden natural. Él afirmaba que lo que le sucede a cada uno es para el bien del todo, y que lo que el tiempo trae es necesario. Esto implica que existe una inteligencia inherente en el fluir de la vida que la humanidad, con su perspectiva limitada, a menudo no logra percibir. El reto radica precisamente en depositar nuestra confianza en este proceso invisible. La mente humana tiende a apegarse a lo conocido, a lo que promete seguridad. La dificultad, sin embargo, es que esta seguridad es solo una ilusión. Todo está en constante cambio, nuestros cuerpos, nuestras relaciones, nuestras circunstancias. El tiempo es como un río de acontecimientos, declaró él, y su corriente es fuerte. Pronto lo que se ve es arrastrado y otro viene en su lugar, que también será arrastrado. Esta metáfora es poderosa porque nos ayuda a entender que las penas de hoy serán barridas, justo como lo han sido las alegrías de ayer. Nada perdura. Y si nada perdura, el sufrimiento surge cuando intentamos retener aquello que está destinado a seguir su curso. Abrazar la impermanencia no implica volverse insensible o distante. Al contrario, significa vivir más plenamente. Cuando sabemos que algo es finito, aprendemos a apreciar el presente, el momento ordinario, una taza de café compartida, una conversación sencilla, la tranquilidad de la mañana se vuelve precioso. Por eso Marco Aurelio nos instaba constantemente a recordar: no actúes como si fueras a vivir por 10.000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras estés vivo, mientras sea posible, sé bueno. Esta conciencia de la naturaleza efímera de la vida no debe inmovilizarnos, sino revitalizarnos. Nos ayuda a entender que todo lo que realmente poseemos es el momento presente, y el momento presente es el único espacio donde podemos actuar, amar, servir y crecer.
Cuando abrazamos el flujo inherente de la vida, algo cambia profundamente en nuestro interior. La ira cede ante la comprensión, el miedo se transforma en confianza y el apego se convierte en libertad. Empezamos a percibir los cambios no como amenazas, sino como componentes integrales de un ciclo sabio que nos educa continuamente. Marco Aurelio no percibía el mundo como un desorden caótico, sino como una manifestación armoniosa de la razón universal, el logos. Y esta razón, él creía, nunca se equivoca, aunque nuestra visión restringida no logre comprender su propósito. Por lo tanto, ante cualquier pérdida aconsejaba: recibe sin orgullo, suelta sin apego. Vivir de esta manera es una práctica constante. Exige vigilancia interna, humildad y la disposición a aceptar que la vida nunca será precisamente como la deseamos, pero siempre será exactamente como debe ser. Cuando logramos actuar de esta forma, dejamos de luchar contra la corriente y comenzamos a movernos con ella. Es en este punto donde surge la paz interior, no porque nuestras circunstancias se hayan vuelto perfectas, sino porque hemos dejado de resistirlas. Esta es la verdadera libertad que Marco Aurelio buscó con tanta pasión, la libertad que nace de una profunda aceptación de lo que es y de la tranquila convicción de que todo lo que llega para impartirnos una lección. La vida nos invita continuamente a la introspección. Las afirmaciones de Marco Aurelio fueron escritas no solo para ser leídas, sino para ser encarnadas. Cuando aprendemos a aceptar lo que escapa a nuestro control y a concentrarnos en dominar nuestras propias respuestas, descubrimos una tranquilidad que el mundo es incapaz de arrebatarnos. Ten presente, la auténtica transformación se inicia dentro de ti a través de las pequeñas acciones de cada día. Agradezco que me hayas acompañado hasta aquí y por permitir que estas ideas formen parte de tu camino personal. Que sirvan no solo como inspiración, sino como una verdadera transformación. Espero verte en el próximo video.